Habacuc 1, versículos 13 al 17 y capítulo 2, versículos del 1 al 5. Nuestro sermón de la semana antepasada vimos tres cosas. En los primeros versículos el profeta se queja. Él dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? El profeta se queja que la ley está volteada de cabeza. El injusto, el más pecador, persigue al que es mejor. Las cortes están sobornadas. Los jueces dan leyes injustas. Y Habacuc dice: ¿por qué, Señor, dejas tú que pase esto? ¿Por qué no haces algo? Pensábamos y meditábamos en esto, de que cuántas veces estamos clamando al Señor y pensamos y sabemos exactamente lo que el Señor debe hacer y lo que le conviene. Y en vez de orar estamos dándole instrucciones. Pero cuando el Señor responde al profeta en el capítulo 1, el versículo 5 y 6, le dice el Señor al profeta: mira entre las naciones y ve, y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se las contaren, no la van a creer. No lo van a creer. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a levantar una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra y los va a conquistar. La queja del profeta es que la ley está revuelta, hay injusticia, y la respuesta del Señor es: los voy a castigar. Y va a ser el instrumento una nación cruel y sanguinaria. No va a perdonar. El profeta entonces encuentra consuelo en las promesas del pacto, en el carácter del Señor. Lo que el profeta está diciendo es: tú, Señor, eres eterno. No hay nadie más poderoso que tú. Los caldeos son hombres, tú eres Dios. Oh Señor mío y santo mío, no solamente eres todopoderoso, eres santo. Y la confianza es: no moriremos. No nos raerás de la faz de la tierra, porque tú has prometido guardar un remanente. Entonces, en todos estos libros, mis hermanos, guarde esta frase en su mente: que el remanente, que los creyentes, los redimidos, son preservados a través de un juicio. Si el profeta se hubiera callado aquí y ahí se hubiera quedado con esta palabra: el Señor va a traer una nación sanguinaria y va a desbaratar la nación, pero el propósito es preservar un remanente para que no se pierda y sea condenado con el resto del mundo. Si el profeta se hubiera quedado allí, ahí sería el final del libro. Pero el profeta, como usted y como yo, temblamos ante los juicios del Señor. Somos criaturas débiles, somos fáciles de temblar, nos asusta las calamidades, tenemos miedo al dolor y a la angustia. Y el profeta sigue quejándose. Y eres eterno, eres santo, eres limpio de ojos, dice el versículo 13. Tus ojos no pueden ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces, ¿por qué callas cuando los menospreciadores destruyen al más justo que él? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Piensa en esto entonces, que para sostenernos frente al juicio o a los juicios tan grandes que el Señor hace, nosotros como Habacuc debemos mantener este principio, este pensamiento. El contexto de nuestra salvación es el juicio de Dios. Cuando el Espíritu Santo llama a alguien, lo primero que va a hacer es mostrarle su pecado. Nadie jamás ha venido a Cristo pensando muy bien de sí mismo.
Todos, mis hermanos, sin excepción alguna, cada uno de nosotros enfrentó ese juicio y fuimos quebrantados, y en más o menos en estas palabras fue que llegamos a Cristo. Oh Señor, estoy completamente derrotado, sin ti no tengo nada, merezco el infierno, merezco ser castigado. Pero ahí es donde tú ves a Cristo. Cristo vino a salvar pecadores así, que se ven y que son capaces de ver su pecado. Ese juicio fue el que nos salvó. Pero mis hermanos, somos preservados a través de los juicios de Dios. Y más aún, nuestra liberación total al final del tiempo, ¿qué será? Sino el juicio final. Entonces el juicio de Dios a unos preserva, a unos los doblega, a unos los trae a la luz, y a los otros los hunde más en la oscuridad. La nación completa se ha corrompido. Y Habacuc, si le pudiéramos preguntar y decirle: Habacuc, ¿tú piensas que la nación debe ser juzgada? Sin duda diría que sí. El juicio de Dios tiene entonces como motivo o como meta final preservar un pequeño grupo para que no se pierda junto con el resto de la nación. Así que veamos nuestra porción de las Escrituras de esta manera. Vea usted conmigo entonces allí de los versículos 13 al 17 y el capítulo 2 al versículo 1. Veamos la perplejidad o el asombro del profeta frente al juicio de Dios. Y dice la palabra así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Esto es el enemigo, gozándose de destruir. Y hará sacrificio, dice, a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Es decir, no lo vas a detener, lo vas a dejar que haga lo que quiera, lo vas a dejar que destruya completamente a un pueblo indefenso como el pescado que agarra el anzuelo, o como el pescado que cae en la red. Lo vas a dejar. Y entonces el profeta dice: esa es mi queja, aquí me voy a estar, me voy a parar, voy a esperar qué es lo que me va a contestar el Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Veamos en segundo lugar que el propósito de Dios permanece. La perplejidad del profeta, el propósito del Dios. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Para que todos lo entiendan. Nadie, ni el más pequeño, le quedará dudas qué es lo que el Señor va a hacer. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ahora veamos el último punto, la preservación de un remanente por fe. Otra vez viene el juicio, sin duda viene el juicio, pero hay unos que se van a sostener en medio del juicio. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Aquí tenemos dos grupos, el mismo juicio, la misma guerra, la misma calamidad. El versículo 4 y 5 dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Es decir, se levanta en contra de los decretos de Dios. El juicio de Dios no le es suficiente para doblegar su alma. El juicio de Dios provoca
aún más coraje y blasfemia en contra de su nombre. Pero el justo, por su fe, vivirá. Aquel le va a creer a Dios. Y porque creyó a Dios, va a ser sostenido en medio del juicio. Y también el que es dado al vino es traicionero. Orgullosos, traicioneros, soberbios, que no permanecen, que son como el Seol, como la tumba, es como la muerte, no se sacian, no tienen llena. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Veamos entonces en primer lugar la perplejidad del profeta frente al juicio de Dios. ¿Por qué callas? ¿Por qué cuando oramos y exponemos delante de ti que este hombre malvado persigue al otro que es mejor que él, tú callas? En la escala de medir del profeta Habacuc, los caldeos o Babilonia eran más pecadores que los judíos. Aquella nación sangrienta había conquistado los asirios, había destruido Nínive y ahora se extendía a Jerusalén y hasta el norte de África. Y Habacuc está viendo el juicio que vino sobre Israel, la parte norte del país, y cómo los asirios fueron usados por Dios para destruir a este pueblo, a estas 10 tribus. Pero ahora se está levantando un poder nuevo. Pero es increíble, un poder nuevo que nadie cree. O sea, si te dicen que va a venir Guatemala a conquistar a Estados Unidos, te va a dar risa. Es más o menos lo que está pasando acá. Voy a traer a los caldeos. Dice, pero ¿cómo? Esa gente tan malvada, tan sangrienta, son un pequeñito grupo. Dice, sí, y los van a destruir. Pero en la escala de la justicia de Habacuc, los caldeos necesitan ser juzgados y los judíos necesitan ser librados. Es una verdad. ¿Sería esto cierto? Porque en la escala de Dios, son los judíos los que merecen justamente ser castigados. El instrumento que Dios use para castigarlos es lo de menos. Lo que debe llamar nuestra atención es el propósito por el cual Dios trae juicio sobre su pueblo. Ya el mensaje de parte de Dios y la evaluación había sido anunciada por el profeta Jeremías. ¿Recuerdan? Jeremías dijo, ha resultado justa la rebelde Israel comparada con la desleal Judá. Israel fue juzgada y Judá lo vio y no aprendió. El pecado de Judá era peor, porque Israel ya se había apartado de la verdad. Jeroboam había hecho 2 templos y había puesto 2 becerros de oro en Dan y Betel. Ya se habían desviado completamente. Judá tenía el templo de Salomón, el sacerdocio establecido por Dios, la ley anunciada por Dios, los profetas estaban allí anunciándoles. Y aún así se rebela y desobedece. En este momento debemos meditar mucho en esto. ¿Era el pecado de los caldeos peor que el de Judá? No, era peor el de Judá, porque Judá tenía la palabra de Dios y se rebelaron contra él. Los caldeos eran impíos completamente. Podemos pensar entonces que no hay pecado más vergonzoso que aquel que está escuchando la palabra de Dios y se dice ser cristiano, y semana a semana es expuesto a la predicación del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero más aún, hay un pecado más cruel y terrible y vergonzoso: el del pastor. El que se tiene que parar atrás del púlpito a predicar la palabra de Dios, consciente de su propia debilidad. No hay pecado más terrible que el de los hijos de Dios. Escuche y entiende este principio. Lucas 12, 47 y 48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, no se quedará sin castigo, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará.
y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Escuche conmigo la historia esta y le pido por favor que identifique los personajes. A ver qué tan capaz es de mantener su mente aquí. Identifique los personajes en esta historia. Vaya conmigo, despacito. Escuche con atención. Juan 19, del 1 al 11. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren, aquí está afuera, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Identificó los personajes. No era Pilato el que merecía un castigo más grande por tener su autoridad, ni siquiera los judíos que recibieron tantos favores de parte de Jesucristo, ni los sacerdotes que conocían las escrituras y podrían haber identificado a su propio Mesías, ni los soldados que añadieron sufrimiento o castigo innecesario injustamente a Cristo. Pilato nunca les dijo que lo escupieran. Pilato nunca les dijo que pusieran la corona, ni le dijo que se burlaran de él. No eran los alguaciles, no eran los sacerdotes. ¿Quién era? Judas. Judas, ¿por qué? Porque comió, caminó, escuchó, vio a Jesucristo 3 años, se sentó a la mesa con él. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda hoy mismo su gracia para levantarnos por encima de aquellas cosas que nos estorban para amar a Jesús y guardar su palabra. Veamos la segunda parte de la pregunta de Habacuc. ¿Por qué haces que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen a quien los gobierne? Es decir, Habacuc veía a su pueblo completamente indefenso, sin ley, sin rey, sin justicia, sin guía. Unos 90 años después de esto, Daniel, ya dentro de la cautividad en Babilonia, confesaba el pecado de su pueblo de esta manera. Y dice Daniel 9:8: oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. La escritura dice en 1 Corintios 10, 11 y 12: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que esto no le concierne o que no lo va a tocar, piénselo 2 veces. Mire y cuídese que no caiga en esta red. Pedro instruye a las iglesias en la dispersión, las iglesias en Asia, y les escribe de esta manera: así que ninguno de ustedes padezca como homicida,
como criminal, como ladrón o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno de ustedes padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. El juicio de Dios en el cristiano tiene el propósito de preservarlo, de no dejarlo que se hunda con el mundo, que glorifique a Dios por ello. Cuando el juicio de Dios viene sobre la vida de un creyente, dele gracias a Dios porque el propósito es preservarte. Porque es tiempo, dice Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, imagínese cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. Si el juicio comienza conmigo, que he confiado en Jesucristo, y aún así Él no me dejará sin disciplina, ¿cuál será el fin de aquellos que blasfeman contra el Señor? Y sigue Pedro diciendo, y si el justo con dificultad se mantiene, con dificultad preserva, o es salvo del poder del pecado, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y manténganse haciendo el bien. ¿Es necesario el juicio? Sí, es necesario el juicio. Es necesario el juicio contra mí primero. Sí, es necesario que comience conmigo. La perplejidad del profeta se debe entonces a que su balanza está descompuesta. La forma en que está midiendo la maldad no sirve, es una medida incorrecta. Muchas veces nosotros caemos en ese mismo error. El asombro del profeta es que está haciendo lo que miles y miles de millones de personas hacen, ¿cierto? Y si no, usted lo puede comprobar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. El problema tuyo es el pecado. Y la respuesta es, todos somos pecadores. Bueno, sigue siendo un problema, pero según ellos lo hacen más llevadero si es común a todo el mundo. El problema de Habacuc es que para él es muy fácil ver la maldad de los caldeos y no alcanza a ver la maldad de los judíos. Pero ¿acaso no es eso cierto de nosotros, mis hermanos? Que es muy fácil ver el pecado de los demás. Fácil podemos identificar dónde se están equivocando. Pero si hacemos un balance de nuestra propia vida, nos sale mal. Nos sale mal. La medida no es la maldad de los caldeos o la supuesta obediencia de los judíos. La medida es, como él había confesado antes, tú eres Dios eterno, santo. El problema nuestro es que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Ese es el problema. Y el problema mío no es que la gente en Fort Pierce sea más mala que yo. El problema mío es que yo tengo que enfrentar ese juicio. El profeta confesó y dijo, tú eres eterno, Dios santo. Tú hiciste esto, tú lo pusiste para juzgar. Tú eres la roca, tú lo fundaste para castigar. Y el versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Qué cosa tan terrible nos acontece a todos, que fácilmente podemos ver la maldad de otros, menos la nuestra. Pobre de Habacuc, pobre de nosotros. No, mi problema no es el pecado del mundo que me rodea. Mi problema es que yo peco contra aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que buscamos la misericordia y la compasión de Dios, porque justamente merecemos su desagrado y su castigo. Hoy mismo está disfrutando de su misericordia, pero si Él hace un juicio, no quedaríamos ninguno de nosotros aquí. Veamos entonces, movámonos de la perplejidad del profeta al propósito de Dios que permanece. Lo vas a hacer así, no lo vas a detener. Tu pueblo son como ranas y pescados que caen en la red. Lo vas a dejar que destruya nación sobre nación. Y el Señor le habla y le instruye a
Habacuc a escribir de esta manera. Versículos 2 y 3 del capítulo 2 de Habacuc. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios ha prometido preservarnos y lo va a hacer. Muchas veces no nos va a gustar cómo es que lo va a hacer, pero ha prometido no dejarnos. La promesa sigue firme. Él lo va a hacer. El propósito de Dios permanece. Veamos en primer lugar que Dios se ha propuesto preservar un remanente. El propósito del juicio de Dios es el bien de sus redimidos. Ellos serán preservados a través y por medio del juicio en contra de la nación. Un joven brillante, pocos como él, Daniel. Ahí va Daniel entre todos, temeroso de Dios. De hecho, los amigos de Daniel, una de las historias más hermosas, ¿cierto? Los 3 jóvenes en el horno de fuego. No se doblegaron ni doblaron sus rodillas ante los ídolos de Babilonia. Y Dios los preserva, pero los preserva a través del fuego. Una figura otra vez de la vida del creyente. Preservado, salvo por el juicio de Dios, preservado por el juicio de Dios y liberado finalmente en el juicio final. Hay en medio de la nación un remanente. Y ese remanente corre peligro de olvidarse de Dios y de correr a su propia destrucción. Así que Dios se ha propuesto y su propósito es firme. El juicio viene, pero cuando este juicio pasa, hay un grupito que se van a aferrar a su Señor y van a confesar el nombre del Señor en medio de una nación impía. 1 Corintios 11, 31 y 32 da esta idea. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si yo me examino y hago un juicio ya, no necesito llegar allá, me doy por culpable antes de llegar delante del juez. Soy culpable, ya, no hay escape. Ya hice el juicio, examiné mi corazón y decidí que no tengo remedio a menos que alguien me salve. Pero si eres juzgado, eres castigado por el Señor, dice 1 Corintios 11, 31 y 32, para que no seas condenado con el mundo. Tú como hijo, como cristiano, examinas tu corazón, confiesas tu pecado. Y si no lo confiesas y no te arrepientes, el Señor promete juicio y castigo, pero para preservarte, ¿lo entiendes? Entonces, como decía Thomas Brooks, si la aflicción de tu vida, si la tribulación en tu vida la identificas como la mano de un papá que te está disciplinando, es fácil recibirla. Si puedes identificar tu dolor con la mano de un padre amoroso que está previniendo que caigas en un mal mayor, entonces agradecemos al Señor por lo que haga con nosotros. El castigo tiene un propósito, entonces otra vez, preservar un remanente pequeño para que no sea condenado con el resto del mundo. ¿Va a causar tristeza? Sí. ¿Va a causar llanto? Sí. ¿Te va a doler? Sí, ciertamente te va a doler. Pues Hebreos 12:11 dice: en verdad es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues al niño, cuando castigas al niño, no está contento. Pero si tú sabes que necesita ser castigado, entonces después dice: da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oh, que el Señor nos conceda luz para ver sus juicios a nuestro alrededor
todo el tiempo, y así podamos ser dóciles en su mano, manejables, no como las mulas, dice que tienen que ponerles cabresto para que caminen, si no, no obedecen. En segundo lugar, el mensaje es fácil de entender. Dice Habacuc 2, el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es fácil de entender. Dios le ordena al profeta que escriba esta visión en tablas. La visión es escrita en tablas con este propósito. Todo el que pasa, el que está ocupado, corriendo de un lado a otro, ocupado en sus tareas diarias, la lee y sabe y le entiende. El que está obrando, el que tiene la mente ocupada, lee la tabla y puede entender. Vea usted la compasión de Dios anunciando el juicio antes de que el juicio llegue. Dígame si no es esto misericordia. Te está advirtiendo de un juicio antes de que llegue y te está dando las instrucciones cómo actuar. Mira conmigo entonces la compasión de Dios. Y así como en los días de Habacuc, así en nuestros días, el mensaje es claro y fácil de entender. Cristo viene. Cristo viene. Él viene. Él prometió que va a venir. Ahora Él te ofrece salvación. Ahora Él quiere o se identifica como el Salvador de los pecadores. Después se identificará como el juez que juzga a vivos y muertos. Sigue tus ocupaciones. Haz lo que tienes que hacer, pero escucha y entiende el momento que estás viviendo. El versículo 3 es usado por el autor de Hebreos precisamente para anunciar el regreso de Cristo. Versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo. Es decir, quizás no estuvimos de acuerdo allí. Yo digo que son 20 años más o menos de aquí cuando llegan los babilonios a conquistar Judá. Otros piensan que entre 20 y 60, pero será difícil. Lo que estamos pensando es que Habacuc está cerquitas de ver el juicio anunciado. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Corre, va avanzando y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces dice, va a tardar, sí, pero la tardanza es relativa. Sí, es cierto, ¿no? Si estás en un dolor intenso, los minutos parecen horas. Si estás en un momento feliz, las horas parecen segundos. Se nos acabó el tiempo. El tiempo es relativo. Entonces, Cristo viene pronto. Dice, no, los burladores dicen, no, ¿desde cuándo están anunciando que Cristo viene y no ha venido? Exactamente, va a tardar, pero no es tardanza. Es relativamente. Mira, Hebreos 10, 37, 39 dice del regreso de Cristo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, y ahí está la palabra, para preservación del alma. Dios preserva un remanente en medio del juicio. Escucha otra vez con atención. La visión que tuvo Habacuc tardaría un poco de tiempo, pero un tiempo muy corto. Se apresuraba al fin. La medida del tiempo es relativa. Otra vez, el que sufre, el tiempo es eterno. Y el que está disfrutando, el tiempo se va rápido. El apóstol Pedro describe la relatividad de este tiempo. En 2 Pedro 3, del 1 al 7, habla así. Amados, le habla a las iglesias en la dispersación. Esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas cartas les exhorto para despertar su entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por sus apóstoles. Sabiendo primero esto, te lo va a desglosar. Primero conoce esto, que en los postreros días, es decir, cuando el tiempo ya está a punto de terminar, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No pasa nada, no pasa nada. Estos ignoran voluntariamente, me gusta esa frase, ignoran voluntariamente. Nos quieren enseñar que hace 16,000 millones de años hubo una explosión y no pueden identificar a Cristo que hace 2000 años que vino. No tiene sentido. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el que regresa. Es el Mesías prometido, el que vino y murió en la cruz, el que fue sepultado y resucitó al tercer día, el que ascendió al cielo e intercede por sus hijos día y noche, el que ha prometido regresar. En forma breve y como introducción, el último punto. Vemos primero la perplejidad del profeta frente al juicio, porque está usando una balanza mal y una medida incorrecta. No es la maldad de los caldeos el problema, es el pecado de Judá el que Dios va a juzgar. No es el problema del mundo que te rodea, es tu pecado. Ese es el problema tuyo. Vimos enseguida el propósito de Dios permanece. No puedes cambiar el rumbo de la historia. El mundo camina hacia su final. De hecho, toda la historia bíblica es escatológica. Desde Adán y Eva hasta que Cristo regresa, el mundo camina en esta dirección. Al fin del tiempo, cuando Cristo regresa, lo que llamamos el juicio final, y entonces ese juicio para miles de millones es la entrada al infierno. Para un remanente preservado por gracia, por medio de la fe, es salvo. Lo dejo como introducción para el siguiente mensaje, porque creo que esta frase, el justo por la fe, el justo por su fe vivirá, merece un sermón completo. La semana que entra entonces vamos a verlo con más amplitud. Pero estos creyeron a Dios, le creyeron a Dios y fueron preservados en medio del juicio. Escuche a Jeremías 38:2. Así ha dicho el Señor: el que se quede en la ciudad va a morir. El que se quede en la ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas los que se pasen a los caldeos, el que se deje llevar tranquilo, vivirá, pues su vida le será por botín. Es decir, el precio que tiene ahora es su vida. Semejante anuncio, difícil de creer, yo sé, es difícil de creer. El mensaje es este: que para conservar tu vida tienes que perderla. Para conservar tu vida, primero tienes que perderla. Ese es el camino marcado por el Señor. Entrega tu vida, dala hoy al Señor, y así la tendrás por la eternidad. Guárdala para ti. Haz tus deseos, sigue tus caminos, y la perderás por la eternidad. Escucha el anuncio. No dejes que el orgullo te gane, porque así es como se pierde la vida. Pero el contraste de este rey de Babilonia sangriento, el rey que nos pide rendir nuestras vidas, es un rey bondadoso, paciente, misericordioso, que paga el precio de nuestra maldad en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de Habacuc, claro. Es el mensaje del Evangelio, claro. Dios va a preservar un remanente por medio de un juicio. Lo mismo para ellos, lo mismo para nosotros. El propósito de Dios permanece. No hay manera de escapar. O pagas tú,
o dejas que Cristo pague por ti en la cruz para que puedas conservar tu vida. Y la pregunta final, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Dejaremos nuestro orgullo? ¿Nos doblegaremos y nos someteremos a la instrucción divina para ser preservados? Así que damos gloria a Dios, aunque la mayoría no lo cree. Sí hay un pequeño remanente que oyó y creyó y fue preservado. Como en los tiempos de Habacuc, así también en los días nuestros ahora. Vamos a orar. Gracias, eterno Padre, porque tu palabra concuerda exactamente y perfectamente con la realidad que vemos. La realidad que vemos en nuestra propia vida, la realidad que vemos alrededor nuestro. Oh Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe, abre nuestros ojos a la realidad que has decidido, has determinado un día en que la historia de la humanidad termine. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir ahora con los ojos puestos en aquel día, donde nuestra guerra contra el pecado terminará, donde el impío y el burlador serán separados para siempre de tu pueblo. Rogamos, Señor, que nos ayudes a creerlo, a verlo y a confesarlo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.